dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Sí, diputado presidente. Y Aquino Mena Cristian Salvador, Barrada Ruiz Bernardo, Borregar de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorges Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Espinosa May José Dolores. Si no contesta le trabo una falta, pero está abriendo la boca con la muchacha. Bueno, si eso es palabra de la... Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús presente, González González Jesús, González González Jesús. Ok. Mante Alfonso Rolando, Yerguas Miti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Moeno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, Pérez Pérez Alterio Ramos, Piñera Fernández Aurora, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Polido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. Hay 32 asistencias. Hay quórum, diputado presidente, con 32 asistencias y 3 inasistencias. Muy bien, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria justifique la inasistencia de la diputada Lucila Domínguez Sánchez y del diputado Jesús González González y de la diputada Aurora Piñera. Cumplida la encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 11 horas con 34 minutos del día 16 de febrero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Pueden sentarse. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto de orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, correspondiente al día 16 de febrero del año 2010. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 4.
lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Cómputo de los votos de los ayuntamientos y declaratoria, en su caso, de haber sido aprobada la reforma a las fracciones segunda y 37ª del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 7. Iniciativas de leyes o decretos propuestos de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presente el diputado Pascual Bellicia Rosique, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por la que propone se adicionen diversas disposiciones a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 7.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que propone se reforme y adicione la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Cristian Salvador Aquino Mena, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que en los programas educativos de todos los niveles escolares, principalmente en el básico, sean consideradas, conforme al calendario del periodo escolar, como obligatorias las visitas programadas al Honorable Congreso del Estado, esto con la intención no solo de fomentar en los educandos la tarea parlamentaria, sino también la cultura cívica del voto. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Ayuntamiento de Centro 2010-2012 para que se proceda a la municipalización de los fraccionamientos Lagunas 1, 2 y 3, Olmeca, Mecoacán e Infonavit Lagunas. 7.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Bernardo Barrada Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para poner en marcha un programa anticrisis en beneficio del pueblo de Tabasco. 7.6. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Tabasco para que a la brevedad se instalen las delegaciones de dicho organismo en las zonas geográficas establecidas, ya que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, preocupada por velar por la integridad física y moral, el respeto de los derechos humanos de la sociedad tabasqueña, que por una u otra razón se ve inmersa en una cuestión de carácter legal, no se le violen sus derechos fundamentales que marca nuestra Carta Magna y sus derechos humanos. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Gracias, diputada. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de febrero del 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer
la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado previamente a los ciudadanos legisladores, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de febrero del 2010 por unanimidad de votos. Gracias, diputada. Aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada y habiéndose realizado las observaciones recibidas, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de febrero del 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 16 de febrero del año 2010. 1. Oficio, enviado por el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, SITEC, por el que hace saber a esta soberanía el domicilio de las instalaciones de dicho sindicato en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 2. Oficios y anexo, signados por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante los cuales hace del conocimiento de esta Cámara de Diputados que el titular del Ejecutivo Federal ha quedado enterado de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y de la integración de la mesa directiva, así como de la constitución de las fracciones parlamentarias de la 60ª legislatura, y de igual manera se tiene a dicho órgano federal gubernamental remitiendo copia del oficio número DGF, diagonal 108, diagonal 2010, suscrito por el licenciado José María Quijano Torres, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, por lo que se da respuesta al punto de acuerdo número 335, emitido por la 59ª legislatura del Estado de Tabasco, relativo al apoyo de los productores agropecuarios de los municipios de La Chontalpa afectados por las inundaciones ocurridas en el Estado. 3. Oficios, remitidos por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, por medio de los cuales comunica este Congreso de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, así como de la elección del presidente y suplente de la mesa directiva para el mes de febrero y los secretarios que fungirán durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente. 4. Oficio, enviado por la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de México, por el que informa a esta soberanía de la elección de presidente, vicepresidentes y secretarios para fungir durante el primer periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 5. Oficio, signado por el director de Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual remite un acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que en ejercicio de su autonomía y valorando el papel y la posición de nuestro país ante la UNESCO, a través de su comisión parlamentaria competente, rehace la acción planteada por el Ejecutivo Federal
al cerrar su misión o representación ante este organismo, solicitando a esta legislatura su adhesión a dicho acuerdo parlamentario. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio enviado por el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación CITED, esta soberanía se da por enterado, ordenándose el archivo del mismo, gire se acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. En lo concerniente a los oficios y anexos enviados a este Poder Legislativo por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, este Congreso se da por enterado de los mismos, por lo que hace a la respuesta relativa al punto de acuerdo números 335 emitido por la 59ª Legislatura del Estado, se ordena, se ha agregado a su respectivo expediente. Asimismo, gírese los acusos de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realiza los trámites conducentes. Respecto a los oficios enviados a esta soberanía por los congresos de los estados de Tamaulipas y del Estado de México, respectivamente, este Poder Legislativo se da por enterado, ordenándose el archivo. Asimismo, gírese los acusos de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realiza los trámites respectivos. Finalmente, en relación al acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, referente al cierre de la representación mexicana ante la UNESCO, esta soberanía se da por enterada y toda vez que solicita a esta legislatura su adhesión a dicho acuerdo parlamentario, se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realiza los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria que con el auxilio del ciudadano oficial mayor haga el cómputo de los votos de los ayuntamientos y declaratoria en su caso de haber sido aprobado la reforma a las fracciones segunda y 37 del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. El cómputo realizado da como resultado que se recibió el acta de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Emiliano Zapata, mediante el cual comunica este Honorable Congreso que en sesión de cabildo aprobaron la reforma antes mencionada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Asimismo, es de señalarse que en relación a los honorables ayuntamientos de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, no se recibió documento alguno al respecto, a pesar de haber transcurrido en exceso el término de 15 días naturales siguientes a la legal recepción del expediente y de la notificación correspondiente, por lo que su voto se considera aprobatorio conforme al artículo 83, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. En virtud de lo anterior, y toda vez que según el cómputo practicado por la diputada secretaria se dio cuenta de haberse recibido un voto aprobatorio, mismo que sumado al voto aprobatorio tácito de los 16 ayuntamientos señalados, que se considera como tal, pues no emitieron su voto dentro del término constitucional concedido, con fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se declaran aprobadas las reformas a las fracciones segunda y 37 del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíe su original
al titular del Poder Ejecutivo local para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado Pascual Bellicia Rosique, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior de este Congreso, presento ante el Pleno de esta soberanía legislativa iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual se adiciona una fracción 10ª bis al artículo 7 y un artículo 139 bis a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Congreso del Estado constitucionalmente está obligado a establecer medidas legislativas que protejan el derecho a un ambiente saludable y equilibrado de los tabasqueños. Los residuos sólidos urbanos constituyen un gran problema en México, donde cada año se generan 30.625.325.000 toneladas de estos, de los cuales el 23% no se recolecta y el 50% se dispone de manera inadecuada. Por lo mismo, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, establece que los países parte, como México, deben eliminar paulatinamente todos los incineradores que, por ser fuentes de dioxinas, furanos y binéfilos policlorados, en razón de que estos contaminantes son detonantes que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, afectaciones al sistema endocrino, reproductivo, inmunológico y neurológico. Además, son tóxicos persistentes, es decir, tienen procesos de degradación lentos, por lo que permanecen en el ambiente durante cientos de años, y bioacumulables, se acumulan en los tejidos del cuerpo, por lo que escalan en la cadena alimenticia con gran facilidad. No obstante lo anterior, se está promoviendo en todo el mundo una nueva generación de incineradores de desechos, llamados incineradores por gasificación, pirólisis y plasma, para servicios médicos, industriales y de otros tipos en electricidad. Todas estas tecnologías utilizan un proceso de múltiples etapas, en el que se combinan altas temperaturas, seguidas de combustión, para procesar los desechos sólidos urbanos, liberándose al aire, al suelo y al agua dioxinas, metales pesados, dióxido de carbono y otros contaminantes nocivos. La incineración por etapas es incompatible con el reciclaje, toda vez que atenta contra los esfuerzos orientados a minimizar la producción de materiales tóxicos y no reciclables. Asimismo, con dicho proceso se destruyen materiales que de otra forma podrían ser reciclados o compostados. Recientemente, compañeros diputados, a nuestro país han llegado de manera simultánea empresas incineradoras a diversas entidades federativas. Un caso más representativo en este momento es Querétaro, motivando a los gobiernos municipales con la idea de resolver la problemática de los residuos urbanos. En razón de ello, nosotros, el Congreso, debemos tomar medidas legislativas para prevenir cualquier forma de contaminación y cerrar la posibilidad de que se instalen en nuestro territorio estas plantas, que además se presentan como verdes, como limpias, para evitar las consecuencias negativas que las mismas generan con su actividad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien poner a consideración del Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto, por el que se adiciona una fracción 10ª bis al artículo 7 y un artículo 139 bis a la Ley de Protección Ambiental del Estado, para quedar como sigue. Artículo único. Se adiciona una fracción 10ª bis al artículo 7 y un artículo 139 bis a la Ley de Protección del Estado de Tabasco. Artículo 10º bis. Incineración
es todo tratamiento térmico con o sin la recuperación de calor producido por la combustión, incluyendo pirólisis, gasificación, plasma y coprocesamiento de combustible alterno y cualquier otro proceso que genere dioxinas y furanos como subproductos. Artículo 139 bis, queda prohibida la incineración de residuos sólidos urbanos y de residuos de manejo especial en el Estado de Tabasco. Transitorios, el artículo primero será: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el diputado Pascual Oinice Rosique se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Biología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Manuel de la Cruz Alcudia para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional dé lectura a una iniciativa de decreto. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público en general que nos acompaña en este día. Con las facultades que me conceden los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 30 y 72, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea, en nombre y representación de las diputadas y los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Los tabasqueños sufrimos en 2007 una tragedia de magnitudes mayores que laceró no solo la situación patrimonial de miles de personas, sino además la dinámica de desarrollo que necesita nuestro Estado para crecer y generar mejores oportunidades de vida, preferentemente para los sectores aún marginados. En 2008, con menores consecuencias, el embate de la naturaleza volvió dejando daños materiales cuantiosos, afectando a un número considerable de familias y a su patrimonio. Hoy, a más de 2 años de estos fenómenos naturales, todavía existen consecuencias negativas que requieren de los 3 niveles de gobierno redoblar esfuerzos, pero sobre todo estos trágicos acontecimientos obligan a este Congreso a modernizar las normas en materia de protección civil para eficientar la prevención y atención de desastres. En diversas regiones del país estamos presenciando verdaderas tragedias derivadas en muchos de los casos de la fuerza impredecible de la naturaleza, pero también de la carencia de programas y normas que pongan a la tarea de protección civil en un lugar preferente de las políticas públicas. Por ello consideramos prioritario este tema en el quehacer de esta soberanía popular. Al inicio de este primer periodo ordinario de sesiones del primer año de labores de esta 60 legislatura, la fracción parlamentaria del PRI propusimos y suscribimos una agenda legislativa que tiene como propósito fundamental fortalecer el marco jurídico estatal para coadyuvar a la transformación de Tabasco. Compartimos la preocupación de nuestros compañeros legisladores de la 59 legislatura respecto al tema de la protección civil, quienes presentaron una iniciativa sobre el particular
la que se reforma y enriquece con el fin de facilitar su dictamen. Nuestra aspiración es y seguirá siendo impulsar las modificaciones legales y nuevas disposiciones para mejorar aún más las condiciones sociales, políticas y económicas de los tabasqueños de todos los rincones del Estado, que nos permitan reencauzar un desarrollo sostenido y compartido. Las diputadas y los diputados del PRI en este Congreso hacemos propios los sentimientos y las aspiraciones de miles de tabasqueños que hoy todavía luchan por recuperar lo perdido de aquellas catástrofes. En esta ocasión damos cumplimiento a otro de los compromisos pactados en nuestra agenda legislativa en beneficio de todos los tabasqueños. Por eso retomamos los planteamientos vertidos por la fracción de nuestro partido la legislatura pasada y que ahora recobran vigencia a la luz de las tragedias acontecidas en otras entidades como el Estado de México y Michoacán, entre otros. Convocamos a las otras fuerzas políticas representadas en esta soberanía popular a unir fuerzas, fortalezas, talentos y capacidades políticas para contribuir a que la tragedia no encuentre lugar nuevamente en nuestro Estado. Por ello sometemos a consideración de este Pleno una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. Esta iniciativa propone modificaciones a contenidos específicos de la ley vigente, que fueron de alguna forma obstáculos para enfrentar la tragedia de mejor forma o que dificultaron el despliegue de una actitud aún más efectiva de las autoridades. Se plantea la adecuación de esta ley en los siguientes apartados y disposiciones. La Secretaría de Seguridad Pública, con el apoyo de sus áreas administrativas, se desempeñará como dependencia operativa responsable de la aplicación de esta ley, en congruencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por tener bajo su mando el área de protección civil estatal. Se fortalece la obligatoriedad en el territorio estatal del cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil para autoridades no solo estatales y municipales, sino además para las de la Federación y las organizaciones sociales, así como para los grupos de voluntarios. Se contempla el otorgamiento de facultades al Ejecutivo para la evacuación forzosa en caso de emergencia o desastre, con la finalidad de preservar el orden público, la integridad de las personas y la seguridad colectiva, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Se faculta a la Secretaría de Seguridad Pública como autoridad en la materia para establecer, supervisar y controlar el funcionamiento de los centros de acopio y ayuda, así como para coordinar el cumplimiento de los programas que hagan frente a la emergencia, con la finalidad de fortalecer una organización más efectiva de la logística de ayuda y apoyo a damnificados. Se amplía el objeto y fines del Consejo Estatal de Protección Civil ante un desastre originado por causas no solo naturales, sino también humanas, para fungir como un órgano de coordinación, consulta, planeación y supervisión para proteger la vida, la salud y los bienes materiales de las personas, la planta productiva, la prestación de los servicios públicos y el medio ambiente. Se modifica y fortalece la integración del Consejo Estatal de Protección Civil con la participación de los titulares de la Secretaría de Gobierno como secretario ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública como secretario técnico y de los representantes o delegados de las dependencias del Gobierno federal en el Estado relacionadas con la materia de esta ley como miembros permanentes. Se amplían las facultades del Consejo Estatal de Protección Civil relacionadas con la estrecha vinculación del Sistema Estatal de Protección Civil con los sistemas municipales y estatales de otras entidades federativas vecinas en materia de colaboración y ayuda mutua en áreas limítrofes. Se
Se faculta al Consejo Estatal de Protección Civil para promover, conforme a la ley, convenios con la Federación, otros estados, municipios e instituciones académicas para realizar actividades de protección civil desde un plano regional, conurbado y metropolitano. Se propone con nuevas disposiciones evitar que otras autoridades ajenas al Estado, organizaciones o voluntarios pretendan realizar actividades de apoyo al margen de las decisiones o lineamientos de las autoridades tabasqueñas para privilegiar la transparencia y objetividad y eficiencia de las tareas de prevención y rescate. Se ubica el Sistema Estatal de Protección Civil como la piedra angular de todas las actividades frente a una emergencia o desastre, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, que será el encargado de planificar la logística correspondiente, evitando que la desgracia sea botín de algunos en perjuicio de todos. Se incorpora explícitamente el mecanismo legal para que el Consejo Estatal de Protección Civil concurra en auxilio de los municipios cuando el desastre o emergencia rebase su capacidad de respuesta. Se regula en el ámbito estatal la declaratoria de desastre natural y la solicitud de auxilio y acceso a los recursos y apoyos federales ante el Gobierno de la República. Se incluye la posibilidad legal para que, de acuerdo a las capacidades financieras del Estado y los municipios, puedan contemplarse en los respectivos presupuestos de egresos las partidas necesarias para el cumplimiento de los programas en la materia, las cuales no podrán ser menores a las ejercidas al año anterior inmediato y serán intransferibles para otras acciones de gobierno. Por lo antes expuesto, presento ante este pleno de este honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. Único. Se reforma en el párrafo primero del artículo 1 la fracción 28, el artículo 3 la fracción tercera del artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, la fracción segunda del artículo 12, el artículo 17, el artículo 23, el artículo 24, las fracciones 6 y 11 del artículo 26 y el artículo 77. Se deroga la fracción 34 del artículo 2. Se adiciona un artículo 9 bis, un párrafo al artículo 13, un párrafo segundo al artículo 42, un artículo 57 bis, y se modifica la denominación del título quinto y un párrafo segundo al artículo 75 para quedar como sigue. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son del orden público y de interés general, siendo su observancia obligatoria para las autoridades, organismos, dependencias federales, estatales y municipales, instituciones o organizaciones de carácter social o privado, grupos voluntarios y personas en general, en todo el territorio del Estado, teniendo por objeto establecer de la fracción 1 a la 9 quedaría igual, 19 a la 33 quedaría igual, la fracción 34 se deroga. Artículo 3. La aplicación de esta ley corresponde al gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, quien se apoyará de sus áreas administrativas. El artículo 5 corresponde al titular del Poder Ejecutivo. De la fracción 1 a la 2 quedaría igual y la tercera diría ordenar las acciones que en materia de protección competan al Estado y en su caso ordenar la evacuación forzosa en casos de emergencia o desastre, solicitando para ello el auxilio de la fuerza pública. Las fracciones 4 a la 5 quedarían igual. En el artículo 6, en materia de protección civil, corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones. 1. Fungir como secretario técnico del Consejo Estatal de Protección Civil. La fracción 1 a la 3 quedaría igual
y la 4 diría promover y controlar la instalación y operación de los centros de acopios de recursos y abastecimiento para recibir y proporcionar ayuda a la población afectada, así como coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas en la materia. La fracción quinta a la sexta quedaría igual. El artículo 7, en materia de protección civil, corresponde a la Secretaría. La fracción 2, elaborar y proponer al gobernador del Estado la celebración de convenios de coordinación en materia de protección civil, con dependencias similares a de la Federación, entidades federativas, así como de la Administración Pública Estatal y Municipal. La fracción 3 a la 4 quedan igual. La quinta, realizar aquellas acciones que le señalen el reglamento, acuerdos y aquellas que le confiere el gobernador del Estado. Artículo 9 bis. Es obligación de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y de los municipios, así como de los grupos de voluntarios y de ayuda registrados conforme a esta ley, el cooperar, apoyar y prestar auxilio en caso de desastre o emergencia, de manera coordinada con los lineamientos y resoluciones que determina el Consejo Estatal de Protección Civil, en las fases de prevención, auxilio y recuperación de la población en caso de emergencias o desastres. Artículo 12. El Sistema Estatal de Protección Civil estará integrado por la fracción 2, la Secretaría. La fracción 3 a la 4 queda igual. La fracción 3 a la sexta quedaría igual. Artículo 13. El Sistema Estatal de Protección Civil tiene los siguientes objetivos. El sistema, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, se encargará de desarrollar los mecanismos de respuesta ante emergencias o desastres y planificar la logística correspondiente. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o verbalmente ante la Secretaría o unidades municipales de protección civil sobre hechos o actos que puedan producir riesgo, daño o prejuicio en su persona o la de terceros, bienes o entorno, por la omisión de medidas preventivas que generen riesgos en lugares públicos. Artículo 23. El Consejo Estatal de Protección Civil es el órgano de coordinación, consulta, planeación y supervisión del Sistema Estatal de Protección Civil, así como de colaboración y participación, que tiene como fin proteger la vida, la salud y los bienes materiales de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente ante los riesgos de emergencia o desastres producidos por causas de origen natural o humano. Para tal objeto podrá crear comisiones permanentes de trabajo. Artículo 24. El Consejo Estatal estará integrado, fracción 1, el gobernador del Estado, quien será el presidente. 2. El secretario de gobierno, quien fungirá como secretario ejecutivo. Fracción 3. El secretario de Seguridad Pública, quien será el secretario técnico. 4. La Dirección de Protección Civil, cuyo titular será el coordinador general. 5. Los representantes o delegados de las dependencias del gobierno federal en el Estado relacionadas con la materia de esta ley. Y 6. Los consejeros serán los titulares o representantes de las dependencias y organismos estatales cuyas actividades estén relacionadas con la protección civil. Los presidentes municipales o los consejos, los representantes de las organizaciones de los sectores sociales y privados, representantes de instituciones educativas y o expertos en protección civil. Los consejeros podrán designar a sus suplentes, quienes deberán contar con la experiencia y facultades necesarias para participar en los acuerdos que se tomen. El cargo de consejero será honorífico. Debido al tiempo, voy a obviar el resto de la lectura y pasaré a los artículos transitorios para concluir mi exposición. Artículos transitorios.
El presente decreto entrará en vigor a los 3 días siguientes de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado José Carlos Ocaña Becerra, diputado Óscar Castillo Moa, diputado Jaime Hernández Córdoba, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, diputada Lucila Domínguez Sánchez, diputado Armando Beltrán Tenorio, diputada Lorena Beauregard de los Santos, diputado Agustín Somellera Pulido, diputado Fernando Valenzuela Pernas, diputado Miguel Ángel Moreno Piñera, diputado José Dolores Espinosa May, diputada Aurora Piñera Fernández, diputado Fernando Morales Mateos, diputada Elda María Yergo Asmitia, diputado Carlos de la Cruz Alcudia, diputado Humberto Villegas Zapata, diputada Marcela de Jesús González García, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Muchas gracias. Con su permiso. Muy bien, diputado. La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que el decreto procede. Se instruye al oficial mayor, realiza los trámites legales y administrativos a que haya lugar. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Cristian Salvador Aquino Mena, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de decreto. Punto de acuerdo, perdón. Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, amigos del medio de comunicación y público asistente, el día de hoy tomo la tribuna para hacer la siguiente propuesta de punto de acuerdo. En el ejercicio de la atribución de las atribuciones que me confiere el artículo 28, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el suscrito diputado Cristian Salvador Aquino Mena, miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la 60ª legislatura, presento ante esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado que los programas educativos de todos los niveles escolares, principalmente en el básico, sean consideradas conforme al calendario del periodo escolar como obligatorias las visitas programadas al Honorable Congreso del Estado. Esto con la intención de no solo fomentar en los educando la tarea parlamentaria, sino también la cultura cívica del voto. Todo esto en base a los siguientes considerando los cambios vertiginosos en la sociedad y sus efectos a las perspectivas que tienen las personas y los grupos sobre sí mismos, plantean nuevas demandas a la formación cívica y ética que se promueve en la educación básica que se aplica actualmente a nuestros niños y jóvenes. Los factores vinculados con los problemas sociales, la emergencia de flagelos como la corrupción, el deterioro ambiental, la agudización de la pobreza y la desigualdad social, implican nuevos retos para garantizar el conocimiento y el respeto a las leyes, a las instituciones y a la gobernabilidad. De ahí la gran importancia de constituir áreas formativas y de atención a niños y adolescentes, que tengan sus sustentos en realidades y en las instituciones ya establecidas
y que podamos vincular y atender a esto desde los programas aplicados en las escuelas para apoyar la formación personal y ciudadana. En este sentido, creemos que es el mejor momento para instruir, conciliar un espacio como lo es el de este honorable recinto, en un centro de aprendizaje para la niñez y la juventud tabasqueña, en un futuro no muy lejano, ejerzan plenamente su derecho a la participación democrática y para que a través de la libre expresión de sus opiniones y propuestas sean agentes de un cambio verdadero. Esta propuesta parlamentaria busca la construcción y el fortalecimiento de una cultura democrática que propicia el desarrollo de los niños hacia una ciudadanía más participativa, capaz de poner en práctica los valores de la democracia, el respeto y la tolerancia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de sus comunidades. Considerando que en un espíritu democrático deben construirse desde la niñez y a partir de esta etapa formativa, tomen conciencia de sus libertades, derechos y obligaciones. Por todo lo anterior, con este punto de acuerdo, se pretende hacer conciencia cívica y fomentar la participación social y política de nuestros niños y jóvenes, proporcionándoles más información respecto a las actividades realizadas por sus diputados locales, sobre cómo se elaboran las leyes en el Congreso del Estado y cómo estas impactan en todos los aspectos de su calidad de vida en la etapa infantil y de adolescencia. Además de dar a conocer a estos quiénes son los integrantes de la fracción política de esta Cámara. De igual manera, para que los estudiantes de todos los niveles educativos de la entidad conozcan de cerca la integración, el funcionamiento, las actividades fundamentales del Poder Legislativo y la historia del Congreso Estatal y su recinto. De ahí la necesidad de fomentar programas de visitas guiadas, cuyo objetivo será el de complementar los planes y programas de estudios en temas de carácter cívico, democrático y fortalecer la información de ciudadanos, es decir, de personas libres y responsables que ejercen sus derechos y cumplan sus deberes con plena conciencia de ellos y en su momento participen en la construcción de la sociedad ejerciendo el derecho al voto. La operatividad de estos programas deben contar con todos los mecanismos de evaluación en resultados inmediatos y priorizando la firme convicción de que nuestros niños y jóvenes tabasqueños sean tanto el presente como el futuro de nuestro Estado y del país. Como un antecedente de efectividad y excelente aplicación, es pertinente mencionar que actualmente este programa funciona en los congresos de los estados de Yucatán, Puebla, Estado de México, entre otros, y en Tabasco, y aunque sí se encuentran establecidos y considerados en la Cámara de Diputados y se efectúa este tipo de visita a este recinto legislativo, considero nos compete hacer más promoción y solicitar a las escuelas que no sean visitas esporádicas y ocurrentes, sino que sean obligatorias y parte de la enseñanza del infante, que los forje a un criterio sobre el deber ciudadano. Así también que no se limite a una simple visita, pues como ya manifesté, no solo los 30 de abril de cada año tener un trato directo con los niños. Debemos permitir que tanto los infantes como los jóvenes conozcan nuestras propuestas en todo momento de nuestro trabajo legislativo, intercambiando sus ideas, escuchando sus opiniones y a la vez manifestándoles que estamos haciendo por ellos y por la sociedad tabasqueña. No dejemos estos temas tan importantes como trascendentes o de poco o nulos intereses. Nuestros niños y jóvenes son el futuro del Estado y lo que nosotros podamos hacer por ellos en el hoy será la consecuencia del mañana. Por eso los convino a que la presente propuesta sea tomada en cuenta con la responsabilidad civil y política que merece. El único requisito que se solicitaría para efectuar esta visita guiada a la Cámara de Diputados es solicitarlo por escrito, indicando el nombre de la institución a la que desean asistir, lugar de procedencia, fecha, hora y número de participante. Las visitas comprenderán aplicación del desarrollo histórico de este poder, explicación de la integración y su funcionamiento del Poder Legislativo, una proyección de un video de una sesión del Pleno, historia del Congreso del Estado, explicación del mural pintado por el extinto pintor y muralista tabasqueño Daniel Ponce Montuy, así como recorrido de las instalaciones
en las que los legisladores realizan sus trabajos cotidianos. Por lo antes expuesto, me permite poner a la consideración y aprobación del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Secretaría de Educación del Estado que los programas educativos de todos los niveles escolares, principalmente en el básico, sean consideradas conforme al calendario del periodo escolar, como obligatorias las visitas programadas al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Esto con la intención de no solo fomentar en los educandos la tarea parlamentaria, sino también la cultura cívica del voto. Suscribe la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Cristian Salvador Aquino Mena se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicio Educativo para sus estudios, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho procede. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva. En días recientes hicieron entrega a la fracción parlamentaria del PRD un documento miembros de la Asociación Civil por la Defensa de la Dignidad y el Patrimonio Familiar y de la mesa directiva de jefes de manzana de los fraccionamientos Lagunas, primera, segunda y tercera etapa, así como del fraccionamiento Olmeca, Mecuacán e Infonavit Lagunas, para que este Congreso tenga la debida participación en el proceso de municipalización de estos fraccionamientos, tomando en cuenta que llevan ya 19 años luchando en esta materia y aún no se ha logrado. En ese sentido, pongo a consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo. En apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracción primera de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior, y considerando que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a tener una vivienda digna, que dicho precepto constitucional es el fundamento para el surgimiento de instituciones como el Infonavit, Fobiste o en el plano local el INVITAP, todos ellos en su origen constituidos para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en materia de vivienda, que con el paso de los años y el cambio de modelo económico, el sistema neoliberal volvió ineficaces e inoperantes a dichas instituciones, alejándolas de su espíritu original. Diputado, si me permite, quiero pedir al público, por favor, respeto a la lectura del compañero diputado. Por favor, pido ese respeto. Está utilizando la tribuna. Adelante, compañero diputado. Gracias. Alejándolas de su espíritu original y convirtiéndolas en simples gestoras de la construcción de vivienda ante instituciones de carácter privado, que como consecuencia de lo anterior han sido los constructores privados quienes se han apoderado del mercado de la vivienda, aun cuando en muchos casos se han convertido en defraudadores con licencia, ya que entregan las casas sin haber concluido los trabajos de drenaje, pavimentación o
diversos servicios. Que tal es el caso del complejo viviendístico llamado Fraccionamiento Lagunas, mismo que fue iniciado en el año de 1992, que a 18 años de haber iniciado su construcción, el fraccionamiento Lagunas se encuentra sin haber sido municipalizado y por ende sin acceder a la prestación continua y permanente de los servicios municipales básicos. Que uno de los principales problemas que evitan la municipalización es la existencia de un drenaje pluvial deficiente que incluso con lluvias de escasa intensidad provoca serios problemas en estos fraccionamientos, que pese a que se dice que se trata de un drenaje que funciona por gravedad, la realidad es que no existe el desnivel topográfico necesario para su debido funcionamiento. Que el 15 de febrero de 1999, los vecinos del fraccionamiento enviaron un escrito al entonces gobernador del estado, Roberto Madrazo Pintado, solicitándole la construcción de la red pluvial adecuada. Que con fecha 17 de febrero de 1999, las compañías constructoras Gori e Hidalgo y Cortés celebraron un convenio para la construcción de la red de agua pluvial y pavimentación. Que asimismo, con fecha 23 de febrero de 1999, se levantó una minuta en la Dirección Técnica del Indubitap, en la cual se establece que dicho organismo revisará que el proyecto de drenaje pluvial y sanitario del fraccionamiento se apegue a las especificaciones marcadas por ZAPAET. Que con fecha 8 de marzo de 2001, los vecinos enviaron una solicitud de audiencia al entonces alcalde Andrés Rafael Granier Melo a efecto de solicitarle una audiencia para plantearle la problemática existente. Que de igual manera, con fecha 3 de octubre de 2006, los vecinos se dirigieron al entonces director del sistema de agua y saneamiento solicitándole el desasolve del sistema de drenaje sanitario como consecuencia de que había sido afectado por los trabajos de ampliación de la carretera federal, el relleno de los popales correspondientes al área comercial y la construcción de la sección San José del mismo fraccionamiento. Que otra carencia que enfrenta el fraccionamiento es la ausencia de un cárcamo adecuado para el desalojo de las aguas pluviales, que así lo ejemplifica el escrito de fecha 30 de mayo de 1994, dirigido por el entonces director de ZAPAET, Andrés Rafael Granier Melo, al director general de Indubitap, Enrique Flores Sánchez. Que en el mismo sentido, la entonces delegada municipal, Virginia Carlota Martínez Márquez, envió una solicitud al entonces alcalde Andrés Rafael Granier Melo. Que con el mismo objeto, con fecha 23 de octubre de 2005, los colonos enviaron un escrito al presidente municipal en turno, Floricel Medina Pérez Nieto, que un problema adicional radica en el hecho de que las calles fueron construidas fuera de las especificaciones del proyecto original, que a ello debe agregarse la ausencia de nomenclatura oficial en las calles y avenidas, así como áreas verdes y de donación inadecuadas y difíciles de identificar. Que en su legítima preocupación por lograr la municipalización de sus fraccionamientos, los vecinos decidieron organizarse el 19 de septiembre de 2006 con una asociación civil debidamente constituida y protocolizada ante notario público. Que el 10 de noviembre del 2006, a efecto de tratar lo relativo a la municipalización, los colonos enviaron un oficio a la entonces directora de Indubitap, Ivonne Calzada Prats, sin que se hubiera obtenido respuesta alguna. Que con fecha 3 de enero del 2007, los colonos enviaron un documento más al entonces alcalde Evaristo Hernández Cruz para tratar el tema de la municipalización, mismo
que durante el tiempo de su administración rehuyó finiquitar el asunto mencionado. Que a todo lo anteriormente expuesto se agrega el hecho de que se ha autorizado la construcción de 13 bodegas industriales con oficinas en las áreas de uso comercial del fraccionamiento. Todo lo anteriormente expuesto impacta en forma negativa en el patrimonio de los colonos, al despreciarse el valor de sus viviendas adquiridas con tenacidad y esfuerzo. Que situaciones como estas no solamente violan el mandato del artículo 4 de la Constitución Federal, sino que exhiben la negligencia y la apatía con que se aborda un tema vital de un grupo de tabasqueños, que es un hecho realmente injusto, inmoral e inhumano que la autoridad se niegue a resolver un problema surgido de la corrupción y de la carencia de supervisión hacia las empresas fraccionadoras, mismo que afecta el patrimonio adquirido de manera legal y legítima por un grupo importante de familias tabasqueñas, que en su justa preocupación por salvar su patrimonio, los colonos han acudido a este Congreso para solicitar nuestra intervención, que hoy nuevamente vienen ante esta Cámara de Diputados con la esperanza de ser escuchados, atendidos y apoyados firmemente para la solución de la problemática planteada, que el Congreso del Estado no puede mantenerse al margen ante una demanda justa y legítima de un grupo de familias tabasqueñas, que dicho grupo de familias han estado cumpliendo con sus obligaciones, incluso pagando el impuesto predial, a pesar de que su fraccionamiento, aún después de 19 años, no se encuentra debidamente municipalizado, que es obligación del Congreso del Estado convertirse en la voz de los ciudadanos, sobre todo de los olvidados y marginados ante la arrogancia y la corrupción de las autoridades competentes. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, en los términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el Reglamento Interior del Honorable Congreso de Tabasco, venimos a presentar el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Centro 2010-2012 para que proceda a la municipalización de los fraccionamientos Lagunas, primera, segunda y tercera etapa, así como el MECA, Mecuacán e Infonavit Lagunas. Por todo lo anterior se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta al Ayuntamiento de Centro 2010-2012 para que proceda a la municipalización de los fraccionamientos Lagunas, primera, segunda y tercera etapa, así como el MECA, Mecuacán e Infonavit Lagunas. Honorable Congreso, saludo desde esta tribuna a los señores José Francisco Palomares, María Olga Piña Reséndez, Miguel Zarza Muñoz, José del Carmen de la Rosa Copa y Laura Salas de Jesús, quienes nos acompañan en este recinto y que están en lucha permanente desde hace 19 años para que sus fraccionamientos cuenten con la debida municipalización. Yo exhorto a este Congreso para que en el momento procesal adecuado podamos emitir este exhorto al Ayuntamiento del Centro y nos unamos a esta lucha que tiene que llevarse en los próximos meses y este mismo año para feliz término en beneficios de familias tabasqueñas que ya tienen un tiempo considerable al frente de esta importante lucha social. Muchas gracias.
Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, respetable del Congreso del Estado, medios de comunicación, público en general, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera, de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que Tabasco enfrenta una de las crisis económicas más graves de su historia, que dicha crisis económica no solamente es consecuencia de la situación irregular y atípica que afecta a las finanzas mundiales, sino que en el caso de Tabasco se acentuó por los impactos de las inundaciones producidas en 2007, 2008 y 2009, así como en el manejo ineficiente e inescrupuloso de los recursos públicos, que es un hecho público, notorio y evidente que todas las circunstancias económicas golpean en forma negativa y determinante al bolsillo de las familias tabasqueñas, que es obligación de un gobierno con responsabilidad social velar por el bienestar de su población, aun y cuando haya situaciones económicas adversas, que en una coyuntura económica como la que actualmente sufrimos, es obligación gubernamental no solo reactivar la macroeconomía, sino también paliar los efectos negativos de los sectores más desprotegidos, que en el caso de Tabasco no existen políticas públicas tendientes a minorar los graves efectos de la crisis económica, que por el contrario, en Tabasco las condiciones económicas adversas se han acentuado, al grado que somos una referencia nacional en cuanto a indicadores de desempleo, que durante los años 2008 y 2009 la tasa estatal de desempleo ha fluctuado alrededor del 5.7%, que como consecuencia de tan lamentable estadística estamos situados entre las 5 entidades con mayor porcentaje de desempleo en el país, que ello también ha originado que seamos la identidad con mayor porcentaje de desempleo en el sureste de la República, que ante todo ello se precisa implementar políticas públicas que permitan reactivar la economía estatal y proteger a nuestra población más vulnerable, que en otras entidades de la República se han instalado planes anticrisis con el objetivo de proteger a su población y salvaguardar la satisfacción de sus necesidades básicas, que una de esas entidades es el Distrito Federal, donde desde inicios del año 2009 se echó a andar un plan anticrisis, que entre las acciones instrumentadas se estableció congelar las tarifas de licencias de conducir y de diversos trámites de los registros civil y público de la propiedad, así como de las delegaciones y de la tesorería del Distrito Federal, que asimismo se inició con el otorgamiento de descuentos en el pago del impuesto sobre nómina, predial y agua a grupos vulnerables y la condonación del pago de líquido en 100 colonias de alta marginación, que de igual manera se amplió la gratuidad en el transporte a niños menores de 5 años, personas con capacidades diferentes y mayores de 60 años, jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y elementos de las fuerzas del orden, lo que equivale a 180 millones de viajes en el metro, la red de transporte de pasajeros, el servicio de transportes eléctricos y el sistema Metrobús,
que en el mismo plan anticrisis se determinó apoyar a la población de media, alta y muy alta marginación con la apertura de otros 100 comedores populares y públicos, al tiempo que se incrementó a 862 pesos la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años y el número de beneficiarios de los programas PREPASI y de seguro de desempleo, que en contraparte con lo que sucede en otras entidades federativas, en Tabasco se han cancelado los apoyos económicos a adultos mayores, personas con capacidades diferentes y madres solteras, al tiempo que se ha incrementado la tarifa del transporte público, que desde finales del año 2008 el gobierno legítimo de México planteó la necesidad de enfrentar la crisis con la cancelación de los aumentos de precios de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad para mejorar la competitividad de la industria, dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria. Que asimismo se propuso aumentar el presupuesto destinado al campo, así como el establecimiento de precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos, con el propósito de reducir las importaciones de alimentos, evitar más aumentos en los precios, mejorar la economía de campesinos y productores y atemperar el fenómeno migratorio. Que en el caso de Tabasco no se ha implementado ningún tipo de acción de las anteriormente señaladas, razón por la cual existe una grave crisis de los sectores productivos y una importante migración de tabasqueños a otras partes del país o al extranjero en busca de mejores expectativas económicas. Que es viable la aplicación de un plan anticrisis en beneficio de miles de tabasqueños si se aplica un verdadero plan de austeridad y se recortan los gastos superfluos del gobierno. Que el presupuesto de egresos del Estado, aprobado el 8 de diciembre de 2009 y publicado mediante el decreto 231 el 26 de diciembre del 2009 en el periódico oficial del Estado, hace evidente el gasto desproporcionado que el gobierno estatal tiene en áreas que no son prioritarias. Que prueba de ello se puede apreciar en la página 91 de dicho decreto, donde se establece un presupuesto de 25.953.936 pesos para la dirección administrativa de la Secretaría Particular, de los cuales la extraordinaria cantidad de 19.658.748 pesos se gasta en servicios personales. Que asimismo, en la página 94 del decreto mencionado se aprecia que la Quinta Grijalva cuenta con un presupuesto de 20.416.791 pesos, mientras que el llamado Centro de Transportes Aéreos, es decir, los aviones que desproporcionadamente usan el gobernador y su familia, tienen un presupuesto de 74.559.799 pesos con 11 centavos. Que más aún, en la página 83 se aprecia que la Secretaría de Gobierno cuenta con un presupuesto de 435.494.523 pesos, de los cuales a una llamada Dirección General de Administración, Calidad e Innovación se le asignan 246.367.574 pesos 57 centavos, teniendo justificadamente una partida de 188.886.800 pesos para transferencias y subsidios. Que con ese monto de recursos se podían subsidiar algunos de los rubros del plan anticrisis en beneficio de miles de tabasqueños. Que se requiere no demorar más tiempo en la toma de decisiones y en la implementación de acciones a favor de rectificar el rumbo económico y resarcir las finanzas de las familias tabasqueñas. Que el Congreso del Estado no puede permanecer ajeno ante una realidad social que afecta en general a toda nuestra población, que impacta en sus condiciones de vida y que restringe radicalmente sus posibilidades de desarrollo. Que el Poder Legislativo debe asumir su función de guardián del interés común de los tabasqueños, así como de defensor de su legítimo derecho a una vida digna. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, en los términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como en el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a implementar un plan anticrisis en beneficio de la población del Estado de Tabasco. Por
Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en el Estado a implementar un plan anticrisis en beneficio de la población del Estado de Tabasco. Dentro de dicho plan deberán de contemplarse medidas urgentes, tales como la desaparición del pago de la tenencia vehicular, disminución del monto del impuesto predial, así como los derechos que se pagan al gobierno del Estado y a los ayuntamientos, disminución inmediata a las tarifas de agua, gestión de la disminución inmediata de la tarifa por consumo de energía eléctrica, subsidio estatal al precio de las gasolinas y del diésel, subsidio estatal al precio de los productos básicos, establecimiento de un precio de garantía para los productores de cacao, de coco, caña, así como para los pescadores y ganaderos de la entidad. Respetuosamente, democracia ya, patria para todos. Muy bien, diputado. La propuesta presentada por el diputado Bernardo Barrada Ruiz se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites legales y administrativos a que haya lugar. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, representantes de los medios escritos y electrónicos, público que nos acompaña, pueblo de Tabasco. Con la facultad que me confieren los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de esta honorable legislatura, exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, considerando, primero, que en fecha 13 de enero del año de 1996, en el periódico oficial del Estado de Tabasco, número 5567, se publicó el acuerdo número 9683, bajo la dirección de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, en el cual se crean 3 delegaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Segundo, que estas delegaciones serían instaladas en municipios estratégicos de la geografía tabasqueña, las cuales quedarían conformadas en 3 regiones, Chontalpa, Ríos y Sierra, de la siguiente manera. Inciso A. Primera delegación comprenderá la zona de la Chontalpa y se ubicará en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Tendrá a su cargo los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Jalpa de Méndez y Nacajuca. Inciso B. Segunda delegación comprenderá la zona de los ríos. Tendrá como sede la ciudad de Emiliano Zapata y tendrá a su cargo los municipios de Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán, Jonuta y Centla. Inciso C. La tercera delegación comprenderá la región de la Sierra. Tendrá como sede la ciudad de Macuspana y tendrá a su cargo los municipios de Macuspana, Tacotalpa, Jalapa y Teapa. Tercero, que si bien es cierto que en el año de 1996 se instaló la delegación que comprende a la zona de Ríos, también es cierto que a principios del año 2008 fue cerrada, así como se instaló de manera indebida la delegación de la zona de la Chontalpa, la cual se ubicó en el municipio de Cunduacán y no en el municipio de Cárdenas, como quedó asentado, ya que el acuerdo es muy preciso que esta delegación se debe instalar en el municipio de Cárdenas, la cual fue cerrada a principios del año que transcurre.
Cuarto, que en esa actitud que asume la Comisión Estatal de Derechos Humanos está facultando al punto primero del acuerdo citado con antelación, así como faltando a los puntos segundo y tercero de las consideraciones que expone la propia Comisión Estatal de Derechos. Quinto, que en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado, facultan a este honorable Congreso aprobar los puntos de acuerdo que propongan a la legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o para buscar el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, por lo que esta 70ª legislatura somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Tabasco para que a la brevedad se instalen las delegaciones de dicho organismo en las zonas geográficas establecidas, ya que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, preocupada por velar la integridad física y moral, el respeto de los derechos humanos de la sociedad tabasqueña, que por una u otra razón se ven inmersa en una cuestión de carácter legal, no se les violen sus derechos fundamentales, garantías individuales que marca nuestra Carta Magna y sus derechos humanos. Esto para dar cumplimiento al precepto legal de que la justicia debe de ser pronta y expedita, dando cumplimiento al acuerdo número 9683 de fecha 13 de enero del año 1996, publicada en el periódico oficial número 5567 bajo la dirección del Gobierno del Estado de Tabasco. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Agradezco al licenciado Gregorio Morales Cires, abogado con más de 15 años de experiencia en materia de derechos humanos en entidad, por su invaluable contribución a este esfuerzo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a la Comisión Orgánica de Derechos Humanos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo de dictamen que en derecho procede. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Ya lo noté. Ya. Le informo, diputado presidente, que se anotó el diputado Miguel Moeno Piñera de la fracción parlamentaria del PRI y el diputado Andrés Ceballos Ábalos de la fracción parlamentaria del PT. Muy bien. Entonces, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Miguel Moeno Piñera. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, exactamente hoy, a 33 años de ausencia física, la presencia histórica de la obra literaria del poeta de América e insigne tabasqueño Carlos Pellicer Cámara permanece vigente y sirve de referencia para esta y las próximas generaciones de mexicanos.
Y es que, como en alguna ocasión escribiera el filósofo español Miguel de Unamuno, la poesía es la sangre del espíritu, la poesía es la otra sangre de las venas. Carlos Pellicer Cámara nació en las postrimerías del siglo XIX, en la antigua San Juan Bautista, en el año de 1897. La época que recibió al poeta estaba caracterizada por las turbulencias ideológicas y revueltas sociales. Sus padres, Carlos Pellicer Marchena, de oficio farmacéutico, tuvo gran ascendencia moral sobre él, y su madre, Edifilia Cámara de Ramos, a quien admiró por su gran carácter, su simpatía, pero sobre todo por su gran amor al prójimo. Influyó decisivamente en su vida poética, le enseñó las primeras letras, a leer versos, y despertó en él la preocupación social que a veces sirve de inspiración a los hombres de letras. Con justa razón escribió Andrés Enestrosa: la mejor biografía de un hombre es su palabra. En agosto de 1921, junto con Vicente Lombardo Toledano, Diego Rivera y José Clemente Orozco, fundó el Grupo Solidario del Movimiento Obrero. En 1930 se unió al movimiento revolucionario de José Vasconcelos, de quien fue secretario privado. Por su ideología política, rechazó el imperialismo norteamericano, admiró a Simón Bolívar, fue carrancista y combatió con su pluma la dictadura española del general Francisco Franco. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, siendo nombrado en 1964 presidente del Consejo Latinoamericano de Escritores en Roma, Italia, recibiendo ese mismo año el Premio Nacional de Literatura y Lingüística. Su inquietud por las causas sociales lo llevó a participar en 1976. Fue elegido senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Además de hombre cabal y visionario, fue maestro que con sus versos, sonetos y odas tropicales logró ubicarse entre las figuras literarias más representativas de Latinoamérica en el siglo XX. Con certeza afirmó: nació con el signo de todos los tiempos y para todos los tiempos. Su aportación a las letras se constituye como un patrimonio universal de la lengua castellana. Así, entre sus obras más sobresalientes encontramos Colores en el mar, Piedra de sacrificios, 6, 7 poemas, Hora de junio en hexágonos, Recipientes y otras imágenes, Cuerdas, percusión y aliento, entre otras de igual relevancia. Como museógrafo, 7 museos le deben su existencia, entre los que merece citarse el Parque Museo de la Venta, representativo de la cultura olmeca, la Casa Museo Frida Kahlo en Coyoacán, Ciudad de México y Anahuacalli. Ha instituido una colección poética dentro del Fondo Editorial Universitario, así como una cátedra que lleva su nombre. Asimismo, el 5 de diciembre de 1979, la 49 legislatura aprobó que el nombre de Carlos Pellicer Cámara quedara consagrado en letras doradas por las aportaciones impostergables a la cultura de nuestra entidad y en general al mundo entero, según establece el decreto número 1955. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, el 16 de febrero de 1977, Tabasco perdió a uno de sus hombres más representativos, hijo pródigo de esta tierra, persona excepcional de alta presencia en las letras nacionales. Su aportación permanece como referencia en un tiempo acechado por las contradicciones ideológicas. Debe servir incluso como aliento para superar las adversidades. Su obra es un llamado para que los tabasqueños conquistemos el porvenir, porque, como en alguna ocasión escribiera, la patria necesita de aquellos hombres que la hagan ver la tarde sin tristezas. La patria debe ser nuestra alegría y no una vergüenza por culpa de nosotros. Seamos entonces, como quería Carlos Pellicer Cámara, héroes de nosotros mismos. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Se le concede el
uso de la palabra al ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del PT. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios y pueblo de Tabasco. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, que me honro en representar, extiende la más cordial y respetuosa invitación a los muchachos y jóvenes que cursan estudios en los niveles medio, secundaria, medio superior, bachillerato, superior, licenciatura o afines, posgrados, maestrías y doctorados, así como al pueblo de Tabasco, a profundizar en el estudio y discusión de las tesis socialistas del siglo XXI. Estudiar a los clásicos del socialismo, Carlos Marx, Engels, Lenin, entre otros, es una condición necesaria, mas no suficiente, para la transformación socialista de hoy en día. La contrarrevolución neoliberal en México y Tabasco, así como en América Latina, avanzan con mayor velocidad de lo que parece visible. Es, por tanto, de trascendental importancia el fijarnos las siguientes tareas y objetivos: la construcción de un Estado de derecho eficiente, el desarrollo de fuerzas productivas, la construcción del poder popular, el avanzar la teoría de la transformación desarrollista y socialista, la construcción de un bloque regional de poder y el desarrollo de la vanguardia y de los cuadros medios. Queda evidente la magnitud de la tarea de aprendizaje. Nuestra contribución pretende facilitar la discusión sobre los estándares científicos de conocimiento y debate del socialismo del siglo XXI. Fuente de consulta, Dr. Heinz Dieterich, alemán radicado en México, autor del socialismo del siglo XXI. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputado. Pues agotado la lista en asuntos generales, damos por agotado el orden del día de esta sesión del día de hoy. Solicito a los presentes, por lo tanto, ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 7 minutos del día 16 de febrero del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión.